¿Cambiarías tu vida entera por convertirte en millonario, aunque el precio fuera demasiado alto? Yo no lo elegí, pero me tocó pagar. Y hoy sé que esa riqueza no es un regalo, sino la cicatriz más profunda que llevo conmigo. Tengo 19 años y, desde fuera, mi vida parece perfecta. Una casa enorme, autos nuevos, cuentas que nunca se vacían. Pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo lo que tuve que perder para llegar aquí. El hombre que me crió, mi padre, ya no está. Lo enterré antes de que pudiera ver cómo todo cambiaba. El muchacho al que amo terminó tras las rejas, señalado por un crimen terrible. Y yo me quedé sola, atrapada en secretos que jamás pedí conocer. Si hoy me ves como una joven millonaria, lo que no percibes es la soledad, el miedo y la culpa. Porque la verdad es que yo cambiaría todo este dinero por un solo instante más con mi padre, por volver a escuchar su risa cansada al regresar del trabajo, por volver a sentirme hija antes que heredera. Y para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que volver atrás, a esa vida sencilla, marcada por las manos ásperas de mi padre, por su lucha diaria contra el alcohol y, sobre todo, por el amor que nos mantenía unidos a pesar de todo. Mi madre nunca fue del tipo que se contentaba con poco. La recuerdo fría, mezquina, capaz de sonreír con cortesía mientras su envidia crepitaba por dentro. Soñaba con vestidos que no le pertenecían, con cenas de mesa de cristal y viajes que solo veía en las casas de los patrones. Cuando nací, dejó el trabajo de cocinera y nos quedamos solo con el salario de mi padre. La casa se encogió y el brillo en sus ojos se apagó. Un día hizo las maletas y se fue, diciendo que tenía a otro y que con él alcanzaría la vida que siempre creyó merecer. Lo que dejó fue un vacío que mi padre no supo llenar. Se volvió un hombre retraído, con la mirada baja, consumido por la vergüenza frente a los vecinos y hasta frente a mí. Buscó refugio en el alcohol. Al principio fueron copas sueltas, luego botellas enteras que lo cambiaron de a poco. Yo tenía 5 años, y de pronto me encontré aprendiendo a ser adulta sin transición, preparando la comida, ordenando la casa, conteniendo el temor cuando él volvía tambaleando. No lo cuento desde la lástima, lo digo con la exactitud de quien recuerda y entiende. Fueron años de promesas rotas y recaídas. Hubo intentos sinceros de recuperación, instantes de lucidez y fuerza, pero también desplomes abruptos que nos devolvían al mismo lugar oscuro. Fueron meses de sobriedad que a veces asomaban como milagros, pero yo sabía que aquella resistencia era frágil y que cualquier evento emocional podía romperla. Aún así, me empeñé en sostenerlo. Ese era quizá el único sueño que me pertenecía, verlo libre del veneno que lo consumía. En medio de esa lucha, apareció Javier, una bocanada de aire vivo. Lo conocí en el colegio. Al principio fue un juego, después una compañía, y finalmente algo que yo acepté como refugio. Javier quería ser cantor de reggaetón. Llevaba una banda, escribía letras con una fe que me contagiaba. Se vestía con una insolencia que irritaba a mi padre. Él lo consideraba un sin futuro. Decía que esos sueños ruidosos y esas ropas estrafalarias solo traerían problemas. Yo creía, en cambio, que Javier me ofrecía la posibilidad de creer otra vez. La verdad es que, tras el abandono, no quise volver a forjar sueños propios. El mío murió con la partida de mi madre. Desde entonces sostuve el sueño de otro como si fuera mío. Si él lograba brillar, yo creía que algo de mí podría recuperarse. Y así, entre la fatiga de cuidar a mi padre y la esperanza que traía Javier, viví una felicidad tenue, pero real. Hasta que algo sucedió y rompió esa frágil calma.
algo que cambió todo para siempre. Hasta entonces, mi vida parecía haberse asentado en un equilibrio precario pero suficiente. Apoyaba a Javier, compartía sus sueños, me alegraba con sus pequeños logros, y mi padre, aunque nunca aprobó del todo nuestra relación, se mantenía sobrio. Todo parecía funcionar, y por primera vez sentía que podía respirar tranquila. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde, tras el ensayo de Javier, escuché a alguien llamarme por mi nombre. Al girarme, el corazón se detuvo. Era Emilia, mi madre. Su sola presencia reabrió heridas que creía cerradas, y un torrente de recuerdos me golpeó con fuerza. Su ropa exagerada, la forma apresurada de hablar, el maquillaje corrido. Nada de eso me permitía reconocerla como la mujer de mis memorias infantiles. Intentó acercarse, hablar, explicarse. Yo apenas podía sostenerle la mirada. Intenté mantenerme firme. Le pedí que no volviera a buscarme. Me alejé temblando, consciente de que su regreso amenazaba la frágil estabilidad de mi padre y de nuestra vida. Los días siguientes trajeron tensión constante. Emilia no se dio por vencida. Llamadas, recados a través de conocidos, mensajes insistentes. Yo evitaba todo contacto, temiendo que cualquier acercamiento pudiera hacer que mi padre recaiga. Sin embargo, había noches en las que me cuestionaba a mí misma. ¿Estaba siendo injusta con la mujer que me dio la vida? ¿Y si realmente había cambiado? Pero el pensamiento de mi padre y su esfuerzo por mantenerse sobrio era más fuerte que cualquier duda. Javier y yo discutíamos con frecuencia. No había rupturas, pero el clima entre nosotros se volvió tenso. Él insistía en que debía darle una oportunidad a mi madre, argumentando que quizá mi padre incluso se alegraría de reencontrarla. Yo sentía que no me comprendía y que su insistencia me dejaba sola con un peso demasiado grande. Cada conversación terminaba en silencio incómodo, con el corazón cargado de desconfianza y miedo. Fue entonces cuando Javier, en un intento de explicarse, mencionó algo que me heló la sangre. Emilia frecuentaba el bar donde él tocaba con su banda. Y no solo eso. Algunos clientes la miraban con desconfianza porque ella intentaba sacar dinero de hombres solitarios y vulnerables. Ese detalle confirmó mis peores temores. No había cambiado. Un día, un vecino me informó que Emilia había ido a tocar el timbre de nuestra casa. Su audacia y persistencia me llenaron de desesperación. Comprendí que debía alejar a mi padre y a mí de su influencia. Recordé a un pariente de mi padre que vivía en otra ciudad y propuse hacerle una visita. Él, escéptico, no vio sentido en ese viaje y se negó. Mientras trataba de convencerlo, escuché en la radio una noticia que destruyó todos mis planes. El locutor de la radio apenas terminó de dar la noticia y yo ya no escuchaba nada más. Una mujer de unos 50 años, atropellada en plena avenida. Los testigos aseguraban que se había arrojado contra el coche. El nombre, la descripción, la coincidencia absurda. No podía ser otra. Emilia. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Mi padre no oyó nada. Seguía distraído con sus cosas, ajeno a esa punzada que me atravesaba el pecho. Yo salí casi sin despedirme, con la cabeza girando, incapaz de pensar con claridad. ¿Era un accidente? ¿Un intento real de suicidio? ¿O una estrategia miserable para obligarme a aparecer? Y lo peor, si esa estratagema fallaba, ¿qué impediría que ella buscara a mi padre directamente? Fui corriendo a Javier. Necesitaba un punto de apoyo. Él, tranquilo como siempre, me escuchó y me dijo que lo mejor era enfrentar la situación. Ve al hospital, me aconsejó. ¿Qué puede hacerte una simple conversación? Si de verdad quieres que se mantenga lejos,
Díselo mirándole a los ojos. Será más definitivo. Me convenció. Tal vez tenía razón. En el trayecto al hospital, repetía mentalmente lo que diría. Imaginaba mi voz firme, explicándole que su presencia ponía en riesgo la sobriedad de mi padre, que nuestra vida ya estaba demasiado quebrada como para soportar nuevas fracturas. Soñaba con que lo entendiera, con que diera media vuelta y desapareciera para siempre. Javier me acompañó, pero prefirió quedarse en la recepción. «Este momento es tuyo», me dijo, y yo asentí, aunque habría querido su mano al lado de la mía. Todo. Al entrar al cuarto, la vi, pálida, despeinada, con los labios resecos. Aún así, sonrió con ese gesto que confundía lástima con arrogancia. «Sabía que vendrías», murmuró. Nos miramos unos segundos que parecieron una eternidad. Yo, intentando sonar más dura de lo que era, hablé primero. «No me interesa saber por qué nos abandonaste, pero sí quiero entender qué demonios haces aquí». Ella bajó la mirada, como ensayando humildad. «Sé que les causé dolor. Decir que me arrepiento no cambia nada, pero regresé por ti». Sentí un nudo en la garganta. Entonces le solté lo que me carcomía. Le hablé del problema de mi padre con el alcohol, de lo frágil que era su sobriedad, de lo mucho que habíamos luchado juntos para mantenernos en pie. Le pedí que lo respetara, que no lo empujara otra vez al abismo. Fue entonces cuando lo dijo, de golpe. «Entiendo tu miedo, pero él no es tu padre biológico». Al principio, no reaccioné. Fue como si las palabras no hubieran atravesado la piel. Pero cuando insistió, cuando repitió con calma cruel, «no es tu padre», sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella contó la historia como quien recita un secreto rancio, que en una separación breve con mi padre se había acostado con su jefe, mi antiguo patrón. Una sola vez, aseguró. Que poco después volvió con su marido, ya con la sospecha de estar embarazada, y decidió callar. Que nunca dijo nada, que nunca tuvo intención de confesar. La rabia me encendió la sangre. «¿Y por qué ahora?», le grité. «¿Por qué soltar esta peste después de tantos años?». Entonces salió la verdad. El hombre estaba muriendo, sin herederos, sin familia, y yo era la llave de esa fortuna. En ese instante supe que mis sospechas tenían razón. Su regreso nunca fue por mí, sino por lo que yo podía representar. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré y la miré fijo. «No me interesa nada de eso. Una revelación así destrozaría a mi padre. No vuelvas a acercarte». Salí sin esperar respuesta. Mis piernas temblaban, pero seguí adelante hasta la recepción. Allí estaba Javier, que al verme corrió a sostenerme. Y, por primera vez, le conté todo. Abrirme con Javier no me dio alivio alguno. Al contrario, me dejó más inquieta. Él insistía en que debía contárselo a mi padre cuanto antes. Yo, con los nervios destrozados, sentí que no tenía a nadie de mi lado. Terminé levantando la voz, gritando que me arrepentía de haber confiado en él, que lo único que demostraba era su falta de consideración hacia mi padre, solo porque nunca se llevaron bien. Javier se quedó mirándome, dolido, y al final se marchó de mi casa sin decir más. Pasaron los días. No volví al hospital, pero supe que Emilia había recibido el alta al día siguiente de nuestra visita. Fue Javier quien me contó que ella había aparecido otra vez en el bar donde tocaba con la banda. Aquella noticia me revolvió el estómago. Estaba claro que no iba a desistir. Movida por una curiosidad amarga, busqué información sobre mi supuesto padre biológico. Descubrí que se llamaba Benjamín Salvatierra, y que era dueño de una fortuna incalculable. En ese momento entendí
Al fin, el verdadero interés de mi madre. Se lo conté a Javier. Él solo contestó con frialdad. Ya sabes lo que pienso. No quiso entrar en la discusión otra vez. Pocos días después, alguien me dijo que la misma mujer había vuelto a rondar mi casa. Era evidente. Emilia apretaba el cerco. Javier, una vez más, me aconsejó que lo contara todo a mi padre. Me advirtió que era solo cuestión de tiempo antes de que él mismo lo descubriera. A regañadientes, admití que quizá tenía razón, aunque necesitaba tiempo para prepararme. Decidí que lo mejor era enfrentar a Emilia una vez más, pedirle espacio, convencerla de esperar. Aquella noche fui al bar, con la esperanza de encontrarla allí. Y la encontré. Cuando terminó la presentación de la banda, hablamos. Ella se mostró inflexible. No había más tiempo. Si yo no hablaba con mi padre, lo haría ella misma al día siguiente. Discutimos a gritos. Yo terminé dándole la espalda, llorando, y me encerré en el camerino. Javier, al verme así, salió en mi defensa. Fue directo hacia Emilia, y la discusión se hizo pública. Lo vi perder el control. Lanzó un vaso contra la pared y gritó que ella solo había regresado para arruinar nuestras vidas, que sería mejor que muriera, que volviera al agujero del que había salido. Emilia se marchó asustada. Más tarde, al llegar a casa, reuní fuerzas para entrar en la habitación de mi padre. Estaba decidida a confesarle la verdad. Pero la cama estaba vacía. Sentí un vacío en el estómago. Desde que había dejado el vicio, ya no era común que saliera por la noche. Minutos después, la puerta principal se abrió. Mi padre apareció con el rostro sereno y las manos manchadas de grasa. Un amigo me llamó. Tenía el coche averiado en la carretera. Fui a ayudarle, dijo, como si nada. Me quedé mirándolo en silencio, con la confesión atascada en la garganta. Él no se acercó a mí. Pasó de largo con un aire extraño y se encerró en su habitación. Algo en su manera de evitarme me hizo desconfiar. Juraría que percibí un leve olor, como si hubiera bebido. El miedo a una recaída se me instaló en el pecho. Le recordé que teníamos que hablar. Él respondió desde el pasillo que sería mejor dejarlo para la mañana, porque estaba cansado. No insistí, pero su respuesta me dejó intranquila. Esa noche no conseguí dormir. Al encender mi portátil, noté que alguien lo había usado. El historial de búsqueda seguía abierto en la pantalla. Mis pesquisas sobre Benjamín. Me apresuré a borrarlo todo, aunque sabía que tal vez ya era tarde. La sospecha de que mi padre lo había visto me retorció el estómago. A la mañana siguiente, la casa parecía tranquila. Sin embargo, yo no podía apartar de la cabeza la idea de que él había recaído, o, peor aún, de que ya conocía la verdad sobre Emilia. Guardar en secreto su regreso era casi imposible, y ella no ayudaba. Se mostraba, se dejaba ver, apretaba el cerco. Mientras desayunábamos, intenté recuperar el valor, y le recordé que habíamos quedado en conversar. Apenas levantó la vista de la taza, y en ese mismo instante sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con uno de los músicos de la banda de Javier. Estaba pálido. Me dijo que Javier había sido detenido bajo sospecha de un crimen. Apenas tuve tiempo de reaccionar, cuando mi teléfono sonó. Contesté con la voz temblorosa. Una funcionaria explicó que habían encontrado a una mujer muerta en una pensión, y que el único contacto en su móvil aparecía registrado como hija. La palabra me dejó sin aire. El teléfono resbaló de mis manos y cayó al suelo. Mi padre apareció desde la sala queriendo saber qué ocurría. No tuve fuerzas para decirle la verdad. Solo murmuré que Javier estaba en problemas y que debía ir con urgencia. Ya en el coche, junto al amigo de la banda, logré articular lo que había escuchado en la llamada. Él me miró atónito
y aseguró que ese era precisamente el crimen por el que Javier estaba detenido. Me llevaron a la morgue. El olor metálico, la luz blanca y fría. El funcionario me preguntó si estaba lista. No lo estaba, pero asentí. Cuando retiraron la sábana y vi el rostro de Emilia, una punzada me atravesó el pecho. Por un instante quise convencerme de que era otra persona, alguien desconocido. Pero era ella. No necesité más que un vistazo para confirmarlo. Firmé unos papeles con la mano temblorosa y salí sin saber cómo había llegado hasta allí. El regreso a casa fue automático, como si mi cuerpo se moviera por inercia. Al llegar, llamé a mi padre. Le pedí que se sentara conmigo. Le conté todo. La insistencia de Emilia, las visitas al hospital, las discusiones, la amenaza de que revelaría la verdad, la detención de Javier y finalmente la muerte de mi madre. Mi voz se quebró tantas veces que terminé llorando frente a él, con los ojos hinchados. Esperaba que reaccionara, que me gritara, que me reprochara el silencio de tantos días. Pero no dijo nada. Permanecía cabizbajo, frotándose las manos con nerviosismo. Su silencio me desgarraba más que cualquier palabra. Le rogué que hablara, que dijera algo, aunque fuera para condenarme. Nada. En mi frustración, me levanté dispuesta a salir. Y entonces lo escuché murmurar, apenas un hilo de voz. Fui yo, pero fue un maldito accidente. Me detuve. Creí que había entendido mal. Le pedí que repitiera. Él me hizo volver a sentarme y, sin mirarme a los ojos, comenzó a contarme todo. Dijo que hacía tiempo sospechaba que algo ocurría. Los vecinos comentaban la presencia de una mujer en el portón, y no necesitó mucho para imaginar que era Emilia. Confesó que no me dijo nada porque no sabía si yo estaba al tanto de su regreso. No quería darme falsas esperanzas. Relató que aquel día en que Emilia había fingido un accidente para atraerme al hospital, ella había pasado antes por la casa. Habían hablado. Le reveló lo del padre biológico y lo amenazó con contarme todo. Él, furioso, fingió calma y le suplicó que me dejara en paz. Ella sonrió con desdén y dejó claro que no pensaba detenerse. No sabía del accidente posterior, ni de mis visitas al hospital, pero desde entonces notaba cambios en mí y en Javier. Sospechaba que Emilia ya me había contactado. Sin valor para preguntarme directamente, comenzó a vigilarme, a seguir gestos, a leer miradas, hasta que finalmente accedió a mi ordenador y descubrió mi búsqueda sobre Benjamín. La rabia lo consumió. Fue al primer bar, compró una botella, bebió y decidió enfrentar a Emilia. Fue hasta la pensión donde ella se alojaba. Quiso exigirle que desapareciera. En la discusión, ella le lanzó en cara el sacrificio que yo hacía por él, renunciando a una fortuna incalculable. Intentó arrebatarle la botella. Hubo un forcejeo. Emilia perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Todo terminó en segundos. No tuve fuerza para escuchar más. Corrí a mi cuarto y me encerré. Pasé horas llorando hasta quedarme sin lágrimas. Cuando por fin reuní coraje para salir, lo encontré todo en silencio. Sobre la mesa, un papel doblado. Era una nota suya. Decía que había ido a la comisaría a entregarse, que no era justo que un inocente cargara con sus errores. Me pedía, como último favor, que cuidara del funeral de Emilia. El mundo se me vino abajo. En pocos días mi vida había cambiado de una forma brutal. Una madre muerta, un novio acusado de un crimen que no cometió, y ahora un padre que se entregaba a la justicia. Días después, Javier fue liberado. Las pericias confirmaron la versión de mi padre, y él quedó como único responsable. Lo visité en la cárcel. Le confesé mi impotencia, mi incapacidad de ayudarlo. Él me tranquilizó, dijo que estaba en paz,
y tras un silencio largo me sugirió algo que me heló: que buscara un abogado, no para liberarlo a él, sino para reclamar mis derechos en la herencia de Benjamín. Me negué al instante. No quería saber nada de eso. Pero él insistió con calma, diciendo que era la única forma de costear una defensa digna para él. Al salir, hablé con Javier. Para mi sorpresa, apoyó la idea. Añadió que, aunque le doliera decirlo, era el único camino real para ayudar a mi padre. Ese mismo día fui a un bufete especializado. Benjamín fue informado de mi existencia y, lejos de rechazarme, se mostró emocionado con la posibilidad de tener una hija. El examen de ADN confirmó lo evidente. Ajustó su testamento, dejándolo todo a mi nombre. Lo visité una sola vez, un día antes de su muerte. Fue breve, extraño, doloroso. Cuando falleció, nada ni nadie impidió que yo heredara su fortuna. Mi primera intención fue contratar de inmediato un abogado para la causa de mi padre. Pero el destino fue cruel. El mismo día que asumí la herencia, recibí la noticia de que él había muerto en prisión, de causas naturales. Me quedé sola, con una fortuna inmensa que no podía comprar lo único que de verdad necesitaba: el tiempo perdido.